Bueno, eh, voy a leer este sutta que es el Majjhima Nikaya número 18, Madhukindika Sutta, es el sutta del pastel de miel. Ya lo he leído muchas veces. La traducción es de Bhikkhu Nanamoli y Bhikkhu Bodhi al inglés, de Pali en inglés, y tradujo del inglés Upasika al castellano. Eh, y lo editó Isiddhata en el 2011. Hay algunas palabras que yo naturalmente voy a cambiar. Este sutta es un sutta que no es un sutta livianito, ¿sí? Es corto, eh, pero es un pastel de miel, ¿sí? O sea, tiene la miel en el centro. Tiene una, una exposición del origen dependiente, como lo suele presentar Mahakachana, que es el protagonista, digamos, del sutta, que es un arahant, uno de los 10 arahant principales. Y tiene mucho que ver. Lo elegí y ahora que he tenido las entrevistas con todos, me alegro de haberlo elegido porque tiene mucho que ver. En realidad este es un sutta que tiene que ver siempre con la vida de todos nosotros en cada momento, porque tan, es tan profundo que lo van a encontrar afín en muchos sentidos, ¿sí? Así he oído en una ocasión, el bendito estaba viviendo en el país de los Sakyas, en el parque de Nigroda, cerca de Kapilavatthu. Los Sakyas eran el clan de Buda. Entonces, cuando se hizo de mañana, el bendito se vistió y tomó su cuenco y hábito externo y entró en Kapilavatthu por limosnas. Kapilavatthu es la ciudad capital del reino de los Sakyas, que es donde el Buda nació. En cuanto hubo andado por limosnas en Kapilavatthu y hubo regresado de la ronda de limosnas, después de su comida, fue hacia el gran bosque para pasar el día y entrando en el gran bosque se sentó en la raíz de un joven árbol bilba para pasar el día. Dandapani el Sakya, mientras caminaba y deambulaba por ejercicios, también entró en el gran bosque, y cuando hubo entrado en el gran bosque, se dirigió al joven árbol Bilba, donde estaba el bendito, e intercambió saludos con él. Dandapani era un rey menor dentro de esta zona del norte de la India, y era, según yo tengo entendido, un primo lejano del Buda, un pariente lejano, pero era él un devoto del brahmanismo. Entonces el Buda le caía particularmente mal. Una vez terminó el saludo cortés y amable, permaneció a un lado apoyándose en su bastón y preguntó al bendito: ¿qué afirma el recluso? ¿Qué es lo que proclama? Amigo, yo afirmo y proclamo tal enseñanza por la cual uno no riñe con nadie en el mundo, con sus dioses, sus maras y sus brahmas. En esta generación, con sus reclusos y brahmanes, sus príncipes y sus plebeyos. Tal enseñanza por la que las percepciones no subyacen más en el Brahman, que se mantiene apartado de los placeres sensuales, sin desconcierto, despojado de preocupación, libre de avidez por cualquier tipo de ser. Yo me imagino la cara de Dandapani cuando Buda le dice esto, pero no puso esta cara, puso esta cara. Cuando esto fue dicho, Dandapani el Sakya sacudió su cabeza, meneó su lengua, levantó sus cejas hasta que su frente se frunció en tres líneas. ¿Qué es esto? Esta fue la cara que puso, ¿sí? Tres líneas, meneó la lengua.
Sí. Creo que era el padre de la mujer del Buda. Por eso estaba enojado, Mm, porque la dejó. la dejó, mirá. ¿Cómo? Eso es lo que yo escuché en una charla. Claro, que Dandapani era el padre de Yasodhara, que era la mujer del Buda. En este caso, la ex mujer del Buda. El ex suegro. Ujú, Sí. el ex suegro. El conflicto venía de eso. Venía por ahí. Bien. Luego se marchó apoyándose en su bastón. Y después se fue. Entonces, cuando se hizo de noche, el bendito se levantó de la meditación y se dirigió al parque de Nigroda, donde se sentó en un asiento preparado para él y relató a los bhikkhus lo que había sucedido. Entonces, cierto bhikkhu le preguntó al bendito: pero venerable señor, ¿cuál es la enseñanza por la cual el bendito afirma y proclama que uno no riñe con nadie en el mundo, con sus dioses, sus maras y sus brahmas? En esta generación con sus reclusos y brahmanes, sus príncipes y sus plebeyos. Y venerable señor, ¿cómo es que las percepciones... mirá, me han hecho la cámara. ¿Cómo es que las percepciones ya no subyacen más en aquel Brahman que se mantiene separado de los placeres sensuales, sin desconcierto, despojado de preocupación, libre de avidez por cualquier tipo de ser? ¿Sí? Entonces, lo dice por segunda vez. Veamos de qué está diciendo acá la pregunta para que la tengamos claro por el resto del sute y de la vida. Bueno. Fíjense, el Buda dice: yo afirmo y proclamo la siguiente enseñanza. ¿Sí? Si uno sigue esta enseñanza, entonces uno no riñe con nadie en el mundo, no se pelea con nadie. Eso es lo que está diciendo. Si vos seguís esta enseñanza, no te peleas. Ni con los dioses, ¿para qué uno querría pelearse con un dios? Algo que queda récord Ragnarok. No, no. Ni con los maras, ni con los brahmas, ni con los reclusos y brahmanes, ni se pelea con los príncipes, ni se pelea con los plebeyos. Entonces, si vos seguís esta enseñanza, no te peleas con nadie. No dice nada de las esposas o de los esposos, habría que revisarlo. No lo dijo, ¿eh? No va dentro de las plebeyas. Parece que no. No dice ni esposo ni esposa. Bueno, muy bien. Bien. Entonces, dice que uno, si vos seguís esta enseñanza, no te peleas. Y ahora viene, esta enseñanza por la que las percepciones no subyacen más en el Brahman, o sea, en el practicante, en la persona, que se mantiene apartado de los placeres sensuales, sin desconcierto y despojado de cualquier tipo de preocupación, libre de avidez por cualquier tipo de ser. Esto último, que es que las percepciones no subyacen más, está hablando del Arahant. Del Arahant, ¿sí? No, porque dice libre de avidez por cualquier tipo de ser. Pero antes habla de los placeres sensuales. Sí, pero eso no es del Arahant exclusivo. Libre de los placeres sensuales es, por ejemplo, cuando cualquier persona entra en jhana. Cuando vos entras en jhana, también se aplica esta fórmula. No tenés placer sensual, no tenés desconcierto, no tenés avidez y no tenés preocupación. Momentáneamente. ¿Sí? Esto es importante. Cuando vos haces las 6 R's y relajás, también estás viviendo ese estado en ese momento. O sea que es muy importante entonces empezar a entender que la misma declaración tiene diferentes profundidades y niveles de entendimiento y de vivencia. Por eso el jhana es importante practicarlo. Buda le responde: Bhikkhu, en cuanto a la fuente a través de la cual las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental que asedian a una persona, si uno no encuentra nada allí en lo cual deleitarse, acogerse y aferrarse, este es el fin de la tendencia subyacente a la codicia, de la tendencia subyacente a la aversión, de la tendencia subyacente a las opiniones, de la tendencia subyacente a la duda, de la tendencia subyacente a la vanidad, de la tendencia subyacente al deseo de ser, de la tendencia subyacente a la ignorancia. Este es el fin de recurrir entonces a los palos y a las armas, el fin de las peleas, los altercados, las disputas, las recriminaciones, la malicia y el habla falsa. Aquí, estos dañinos estados malsanos,
cesan sin restos. De vuelta, esto es el camino final, el nirvana, el arhat, ¿sí? Pero cuando ocurre un yana, está pasando esto. Esto es lo que dijo el bendito. Habiendo dicho esto, el sublime se levantó de su asiento y se marchó a su morada. Lo que no está acá es que probablemente el Buda se quedó en silencio. ¿Alguna pregunta? Nadie dijo nada. Ok, cuando lo tienen claro, se levantó y se fue. ¿Sí? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Me buscas de la mesita de luz en la Butara Nikaya? Acá voy a hacer una un pequeño paréntesis, porque me gustaría leerles, antes de seguir con este sutta, otro pequeño sutta, ¿sí? Que no se los leí nunca, y que tiene que ver con esto que pasa en este sutta, y que pasa en, si no me equivoco, en los otros dos suttas que están dentro de los sermones medios, donde los bhikkhus escuchan al Buda, no preguntan, y siempre van a ver a Mahakachana para que les explique el significado, ¿sí? Sí, uno solo. Ahí está. Gracias. Entonces les quiero leer un sutta que tiene que ver con esto, que es cuando no hay preguntas, pero no porque no las haya, ¿sí? Sino por otras causas. Este sutta que voy a leer, lo voy a traducir en directo del inglés, corresponde al Anguttara Nikaya, que son los sermones numerados. En este caso es dentro del libro de los 5. El Anguttara Nikaya son 11 libros, ¿sí? El libro de los 1, de los 2, de los 3 hasta los 11. Este es el libro de los 5, donde Buda pronuncia un montón de enseñanzas, donde el número 5 es factorial en un montón de cosas, ¿no? Entonces, esta colección, que corresponde al tercer grupo de 50 suttas, este sería el sutta número 101, entonces de la colección 5, se llama Viviendo con Facilidad. Por favor, acuérdense de este título, Viviendo con Facilidad, ¿sí? Habitando con facilidad. El título de este sutta es Timidez. Timidez. Monjes. Hay 5 cualidades que hacen a la autoconfianza en un seca. El seca es toda persona que por lo menos entró en la corriente para arriba, ¿sí? Pero esto también se aplica a aquellos que no han todavía entrado en la corriente. ¿Cuáles son estas 5 cualidades que hacen a la autoconfianza? He aquí, un monje está imbuido con fe. Fe acá es confianza en el Dhamma, ¿sí? Confianza en la enseñanza. No fe ciega, sino confianza por la propia experiencia. En la virtuosidad, que son los preceptos, en el aprendizaje, en la energía y en la sabiduría. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que uno tenga autoconfianza? La confianza en la enseñanza, los preceptos, el aprender, la energía y la sabiduría. Acuérdense que sabiduría tiene que ver con el origen dependiente, con poder ver la condicionalidad de las cosas. ¿Sí? ¿Y la energía a qué se refiere? La energía es lo que brota porque te interesa. ¿Viste? Cuando algo te interesa, que te viene como eso es energía, eso quiere decir energía. Ahora escuchen. Cualquier timidez que aparezca en uno que no tenga esta confianza, esta timidez no existe en uno que tiene confianza. Por lo tanto, esta cualidad de la confianza o de la fe hace la autoconfianza en el practicante.
Cualquier timidez que surja en uno que es inmoral, es decir, que la timidez surge a alguien que rompe los preceptos, y acá timidez, ¿qué significa? Vergüenza. Me avergüenzo de mí mismo, me avergüenzo de lo que hice. ¿Sí? O sea, timidez y vergüenza son cosas que tienen mucha relación. Culpa también. Bueno, Ya llegaremos. No existe en alguien que sigue los preceptos. Si vos seguís los preceptos, no tenés vergüenza, no tenés esa timidez, porque no tenés nada que ocultar. Por lo tanto, esta cualidad hace a la autoconfianza en el practicante. Cualquier timidez que aparezca en uno que no aprende, o sea, que se cierra a aprender. ¿Qué significa que se cierra a aprender? Cuando alguien dice, sí, sí, pero mi opinión es más importante que lo que dice el Buda. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Esa persona no está aprendiendo en ese momento. justifica. Exacto. Justifica el por qué quiere seguir sufriendo. No existe en alguien que es aprendido, sino en alguien que sí aprende, que está abierto a aprender. Por lo tanto, esta cualidad hace surgir la autoconfianza en un practicante. Cualquier timidez que surge en alguien que es perezoso, o sea, que alguien que es perezoso, dice, no, no da, ya fue. En algún momento vuelve a surgir esta timidez o esta vergüenza. Esta cualidad no existe en alguien que es enérgico, por lo tanto, esto hace a la autoconfianza en el practicante. Y número 5, cualquier timidez que surge en alguien que es no sabio, esto es, alguien que se toma las cosas de manera personal, no existe en alguien que es sabio. Por lo tanto, esta cualidad de ver las cosas en su condicionalidad hace a la autoconfianza en el practicante. Estas son las 5 cualidades que hacen la autoconfianza en un practicante. ¿Sí? Este es un discurso que está hecho para alguien que ya ha experimentado esto, la entrada en la corriente. Vieron que es un discurso como mucho más cortito que el que estamos leyendo, pero no deja de tener una gran importancia en relación a esta situación que estamos viendo acá. ¿Y qué significa? Que aún todavía en los estados supramundanos puede haber timidez. A ver, Timidez, desconfianza. no en el Dhamma, pero sí puede haber momentos donde todavía te identificás. En el momento donde vos, lo que pasa es que suele ser muy corta esa identificación. Se ve mucho más rápido. Por eso el sufrimiento es mucho menor. Entonces, por timidez o por vergüenza, no se priven de preguntar. Pregunten tontamente, pero pregunten. Entonces voy a preguntar una cosa. Me quedo. ¿Cómo me vas a preguntar eso? Vos dijiste de los preceptos. Sí, ¿No tiene que ver también esto de si vos hoy en día lo estás cumpliendo, los sí, preceptos, el karma o las situaciones anteriores, sí, no te pueden llevar a esa sí, timidez? absolutamente. Claro, claro que sí. Sí, 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 podés sentir vergüenza en el presente por algo que hiciste en el pasado. Pero no tiene, pero vos estás cumpliendo los preceptos hoy. Ahora, claro, pero puede venir la formación mental pasada que dio fruto porque están las condiciones para que te surja en tu mente. Entonces, siento vergüenza por lo que hice en el pasado. Me avergüenzo. Ahí es donde viene la comprensión. Si vos le das vuelta a esa vergüenza y seguís revolviendo sobre esa formación mental, significa que tu mente tiene la intención de apegarse mediante justificaciones a por qué pasa esto, por qué hice tal cosa, por qué, y adivina lo que va a pasar. La mente ya está otra vez identificada con esa vergüenza, ya está actuando sobre esa vergüenza y esa timidez, sobre la aversión que produce sentirse vergonzoso, empieza a surgir la duda, hay ansiedad y preocupación. Adivina qué te va a pasar en el futuro. Lo mismo. Y vamos a Porque la actuar de la tendencia, misma manera.
Por eso la tendencia habitual va a ser la Va misma. a tender. Entonces, por eso es muy importante entender la condicionalidad. Si vos dejás ir esa formación que surgió en el presente por algo que hiciste en el pasado, te relajás, le sacás el alimento, ya no te identificás, ya no tiene combustible para que surja. En otras palabras, los dañinos estados malsanos cesan sin resto. Cuando uno hace eso, cesa. Cesa porque no hay más alimento. No hay más avidez que alimente esa formación para que surja. Pero si yo vuelvo a hablar de lo mismo, que quería volver a hablar con vos sobre una cosita que hiciste hace 4 años. No sé si te acordás. Ya está. Ya no pasó hace 4 años, está pasando ahora. Si esa charla, que no digo que no podamos hablar de lo que pasó hace 4 años, punto como tengo la mente en ese momento. Pues si la mente en ese momento está así, Traer así. está otra vez trayéndose la formación. Si esa formación trae, va a volver a surgir la aversión en relación a una sensación desagradable. Ante la sensación desagradable va a surgir el rechazo, va a surgir la justificación de por qué me siento mal, va a surgir la tendencia emocional habitual. Y voy a empezar, de ahí nace la acción. Empiezo a hablar, empiezo a criticar al otro, a mí, a todo lo que, chao, que es lo que habla este sutta. ¿Sí? Que es lo que habla este sutta, que es tan importante. Luego, un poco después de que el bendito se hubiese marchado, los bhikkhus consideraron: ahora, amigos, el bendito se ha levantado de su asiento y marchado a su morada después de ofrecer una síntesis sin exponer el significado en detalle. Alguien preguntó. Ahora, ¿quién va a poder ayudarnos? ¿Quién va a exponernos esto en detalle? Entonces consideraron esto: el venerable Mahakachana es elogiado por el maestro y estimado por sus sabios compañeros de la vida santa. Es capaz de exponer el significado en detalle. Supongan que acudamos a él para preguntar sobre el significado de esto. Entonces los bhikkhus fueron donde el venerable Mahakachana e intercambiaron saludos con él. Cuando terminó esta conversación cortés y amable, se sentaron a un lado y le contaron lo que había ocurrido, añadiendo: dejad que el venerable Mahakachana nos exponga esto. El venerable Mahakachana respondió: amigos, es como si un hombre que necesita duramen, busca duramen, recorre en busca de duramen, pensase que el duramen se debería buscar por entre las ramas y las hojas de un gran árbol que posee el duramen, después de haber pasado por alto la raíz y el tronco. Y lo mismo ocurre con ustedes, venerables señores, que piensan que deberían preguntarme acerca del significado de esto después de haber estado con el bendito cuando estuvieron cara a cara con el maestro. Por conocer, el bendito conoce; por ver, ve. Él es visión, él es conocimiento, él es el Dhamma, él es santo, él es quien habla, el que proclama, quien esclarece el significado, quien otorga la inmortalidad, el señor del Dhamma, el Tathagata. Ese era el momento en el que debieron preguntarle al bendito el significado. Como él les dijo, así deberían recordarlo. Ciertamente, amigo Mahakachana, conociendo, el bendito conoce, viendo el ve, él es visión, él es el Tathagata. Ese fue el momento en el que debimos haberle preguntado al bendito el significado. Como nos dijo, así deberíamos recordarlo. Sin embargo, el venerable Mahakachana es elogiado por el maestro y estimado por sus sabios compañeros en la vida santa. El venerable Mahakachana es capaz de exponer el significado en detalle de esta síntesis dada por el bendito sin exponer el significado en detalle. Que el venerable Mahakachana lo exponga sin encontrar molestias. Mahakachana era considerado como el primer monje que podía exponer en detalle lo que fue expuesto sintéticamente. Así es considerado dentro de la tradición. El que podía exponer en detalle lo que fue expuesto en forma sintética. Entonces, escuchad, amigos, y atended con detalle lo que voy a decir. Sí, amigos, contestaron los bhikkhus. El venerable Mahakachana dijo así: amigos, cuando el bendito se levantó de su asiento y marchó hacia su morada después de ofrecer una síntesis sin exponer el significado en detalle, que es bhikkhus, en cuanto a la fuente a través de la cual las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental que asedian a una persona, si no se encuentra nada allí en lo cual deleitarse, acogerse y aferrarse, este es el final de la tendencia subyacente a la codicia, de la tendencia subyacente a la aversión,
a las opiniones, a la duda, a la vanidad, al deseo del ser y a la ignorancia. Este es el fin de recurrir a los palos y a las armas, el fin de las peleas, los altercados y las disputas, las recriminaciones, la malicia y el habla falsa. Aquí estos estados dañinos cesan sin restos. Entiendo que el significado en detalle es como sigue, ¿sí? Pues fíjense cómo lo va a exponer él. Dependiendo del ojo y las formas, surge la conciencia visual. El encuentro de estos tres es el contacto. Con el contacto como condición, surge una sensación. Lo que uno siente, eso lo percibe. Lo que uno percibe, uno piensa acerca de eso. Lo que uno piensa, eso prolifera mentalmente. Con lo que haya proliferado mentalmente como la fuente, las percepciones y las nociones producidas por esa proliferación mental asedian a la persona con respecto a los objetos visuales a través del ojo, del pasado, futuro y presente. ¿Sí? Entonces, esto después Mahakachano lo explica con el oído, con la nariz, con la boca, con el cuerpo y con la mente. ¿Sí? Entonces, vamos a comentar esto, ¿sí? Pero ahora lo voy a comentar con la mente. Dependiendo de la mente y los objetos mentales, surge la conciencia mental. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Vamos a poner dos ejemplos. Está la mente y está el amor benevolente. Ese proceso, cuando yo empiezo la meditación, se llama conciencia mental. O sea que sentarme a meditar es concienciar un objeto mental. Empieza a producirse un proceso que es dependiente de la mente y de un objeto mental. Significa que si yo no tengo mente y objeto mental, no hay conciencia dependiente. No surge la conciencia. Cuando estos tres se reúnen, se percibe, surge el contacto, que es lo que me hace decir, tengo contacto con el objeto de meditación. ¿Sí? Cuando estoy en contacto con el amor benevolente, no estoy en contacto con lo que tengo que hacer mañana a la mañana. ¿Sí? Del contacto, ¿qué surge? La sensación. Siento, cuando estoy con el amor benevolente, que es muy agradable. Una sensación placentera. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? La sensación es el momento presente. Lo que nosotros vivimos momento a momento son sensaciones. ¿Sí? Yo no le puedo hacer 6 R's a una sensación. Es imposible. Porque es el presente. ¿Está bien? Pero puedo dejar de prestar atención. Por supuesto. Pero no podés hacerle 6 R's. Porque eso es el presente que está surgiendo. Vos le podés hacer 6 R's a la reacción inmediata, que es la avidez. Me gusta o no me gusta. Ahora, a raíz de esta sensación, surge, como dice acá en el Sutta, lo que uno siente, eso lo percibe. Yo esto que siento lo percibo. ¿Qué es que lo percibo? Le pongo un nombre. Amor benevolente. Agradable, desagradable, eh, verde, blanco. Esos son percepciones. ¿Sí? Le estoy poniendo un nombre.
cuando yo le pongo un nombre, es un movimiento de la mente que la mente hace y que nombra. O sea que la percepción y la sensación están interrelacionadas. Son procesos que funcionan juntos. No al mismo tiempo, pero juntos. Pero se perciben a veces juntos. Lo mismo. No se perciben como juntos. Son dos cosas distintas, son dos momentos mentales diferentes. ¿Sí? Muy rápido, ¿no? Va muy rápido. Entonces, ahora dice lo siguiente. Lo que uno percibe, eso lo piensa. ¿Sí? Tengo una sensación, si tenemos un contacto, no vamos de vuelta. Vamos armando otra vez desde el principio. Tengo una mente, tengo un objeto mental, es el amor benevolente, surge la conciencia, empecé la meditación, tengo el contacto, surgió el contacto. Todo estos son momentos mentales. Y viene la sensación. Surge la percepción. Ah, qué agradable. Y ya empiezo a pensar sobre lo que es agradable. ¿Qué pasó cuando empecé a pensar sobre lo que es agradable? Ya se inició un nuevo proceso de conciencia, que ya no es el original. Ya no es, no está, no es el que, no es la intención original. O sea, esa verbalización es lo que nos saca del objeto. Puede ser o no, que sea una verbalización, puede ser un dolor físico, puede ser un montón de cosas, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que surge es, me empiezo a pensar, qué lindo el amor verdaderamente, qué bueno sería si yo todo el tiempo en mi vida pudiera tener la mente acá, porque ahora voy a ir con esta mente, voy a ver a mi familia y voy a estar feliz con ella. Entonces llego a mi casa, abro la puerta y están todos tirándose cosas. ¿Qué es esto? Y el amor verdaderamente se fue. Entonces empecé a pensar y cuando empecé a pensar sobre eso, ya la mente tuvo un nuevo objeto mental, en este caso, es lo que vamos a ver ahora. Qué lindo sería. Qué lindo, claro, uno piensa. Sobre lo que uno piensa, eso prolifera mentalmente. Entonces, qué lindo sería que esto me pase mañana, cuando le veo la cara a voy a mi trabajo, estén todos, son toda gente amorosa, mentira, está en mi mente así, ¿sí? Y voy a salir a la calle, voy a manejar, y la gente que maneja son todos ángeles, y todos tienen buenas intenciones. Y entonces empieza a proliferar, y prolifera, y prolifera, y prolifera, ¿no? Con lo que haya proliferado mentalmente como fuente, o sea, estas proliferaciones, todo este tipo de... Imagínense un árbol, ¿sí? Surge una rama, otra rama, otra rama, otra rama, cada vez me voy más lejos. Con lo que haya proliferado mentalmente como fuente, las percepciones y nociones producidas por la proliferación mental, ¿qué significa? Que esos pensamientos que traen nuevas sensaciones, nuevos presentes, nuevas percepciones y nuevos pensamientos acceden a la persona con respecto a los objetos mentales cognoscibles a través de la mente en el pasado, futuro y presente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tomé? Por lo que vos preguntaste. Entonces, vamos ahora a explayarnos un poco con esto, ¿sí? Fíjense que yo empecé con el amor benevolente, va todo bien, y mientras yo estoy en ese proceso de conciencia, va todo bien. En algún momento, es un sentimiento agradable. Hasta ahí no hay problema porque la percepción es una función muy veloz, es parte de la mentalidad. La mente nombra agradable. Pero si yo sigo con esa, ahora iniciando un nuevo proceso de conciencia, y empiezo a escuchar el comentario, me empiezo a ir con el comentario, es agradable, es lindo, me encanta, ya estoy en otro proceso de conciencia, el cual a veces no me doy cuenta. Crees ¿Sí? que es lo mismo, pero no. Pero no. Entonces empecé a pensar, qué lindo, y estoy ya divagando, ¿no? Estoy proliferando mentalmente. Papancha, esta es la palabra papancha en Pali, ¿no? En algún momento de esto, ay, qué lindo mi familia, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia. ¿Cómo pasó? Y ya eso es otra formación mental que trajo otra historia. Mi familia, y pienso en mi hijo, mi hermana, mi esposo, ¿qué fue? Qué amor benévolo. Y empieza una proliferación mental. Y cambió.
esa persona deja de meditar y dice la meditación no me hace bien. No me hace acordar mi familia. ¿Sí? La meditación no me hace bien porque me hace traer cosas negativas. Lo que te está mostrando la meditación, debido a que no reaccionas en ese momento, en realidad ya estás reaccionando en ese instante, es que en algún momento, 2 segundos, 5, 10, reconoces que estás en otro lado. ¿Querés ponerte un hielo? ¿Le das un hielo, Maru? En algún momento nos damos cuenta de esa proliferación y hacemos 6 R's. Reconocemos que estamos en la quebrada de Humahuaca, ¿sí? Dejamos de pensar en eso, relajamos, sonreímos y volvemos a el amor benevolente. Y otra vez, qué agradable que es el amor benevolente. O la compasión, o la alegría empática, o lo que fuera. ¿Sí? Y empezamos a orbitar eso, otra vez. Entonces, fíjense que esto que yo les estoy contando, que puede pasar en la meditación, también nos deja en claro de que desde el amor benevolente no surgen cosas negativas. No surge una formación negativa de un estado mental sano. Esto es para sacar esta idea tan pregonada en el siglo XIX y XX y XXI del boicot mental. No hay boicot mental. No existe que me boicoteo. Lo único que existe es que en algún momento de estos instantes mentales que aparecen muchas veces, cambia y no me doy cuenta del cambio y quedé rumiando o haciendo contacto sobre un estado mental, sobre un objeto mental malsano. Este proceso pasa tan rápido que no nos damos cuenta. La meditación lo que hace es, como baja la velocidad de la mente, en algún momento podemos ver directamente cómo eso se quiere empezar a mover. Entonces, cuanto más fuerte es nuestra intención, más rápido vamos a ver cuando la mente se quiere empezar a ir del amor benevolente, por ejemplo, o del objeto de meditación que tengamos. Si yo cuando la mente empieza a irse le hago 6 R's, vuelve fácil. Reconoce Papancho. Reconoce ese inicio, que por ahí ni siquiera es papancha. Por ahí la vida se empieza a decir, y relaja. Pero a veces se siente esa avidez nomás. Claro, es el primer punto donde yo puedo aplicar las 6 R's, la Es avidez. como una ansiedad. Es esa, me gusta, no me gusta, yo soy de esa sensación, de ese presente que tengo. El siguiente instante es, acá lo describe como percepción, la otra manera de presentarlo es el apego, las opiniones. No me gusta porque no es justo, no me lo merezco, no está bien, yo no soy así, la otra persona es mala. Cualquier justificación u opinión que surja a partir de eso ya empieza a ser apego y empieza a ser proliferación. La idea es cuando entonces sentís que la mente hace esto, que se endurece. Eso es avidez. Eso es el comienzo de la vida. Eso es avidez ya. Ah, Vos sentís esto que hay avidez. pero esa no es la sensación en la mente del comienzo. Ya pasó. Ya está la avidez ahí. ¿Sí? Por eso tenés que relajar eso, esa tranquilización, como dicen en los sutras. La tranquilización de la mente y del cuerpo es un paso, una instrucción directa del Buda cuando vos estás meditando. No podés no meditar y no hacer eso. Es un acto voluntario e intencionado del meditador cada vez que hay una distracción. Tenés que tranquilizar y volver. Pero tenés que pasar por él. Tranquilizar, relajar. Sí, Paso por eso el repaso de relajar. Tranquilizar es una palabra más amplia. Un paso anterior a ese de sensación en la mente sería. ¿Cuál sería? Vos tenés la mente sobre el objeto de meditación. Apenas moverse. Vos tenés
estás con el objeto de meditación y en algún momento empiezas a pasar esto. Sí, Cuando empieza ese temblequeo, eso ya sabías. ese pequeño movimiento es avidez. Ok. O sea que la avidez es muy sutil, muy. No es muy fuerte, pero es persistente. Aparece siempre. Si vos haces 6 R's ahí, te vas a dar cuenta que encontrás una calma mucho más profunda. Si no estamos atentos, vas a sentir que se endurece un poco y ya estás pensando en otra cosa. Sí, ¿por qué surge la avidez? ¿Cómo? ¿Por qué surge la avidez? Porque la cultivamos mucho. Y el karma pasado. En realidad, la pregunta ¿por qué no es conducente? Porque la mente es así, porque, o sea, eso digo, porque vos estás lo más tranquilo en el amor benevolente y aparece esa tensión. ¿Cuál es la causa de la vida de esta La pregunta? causa es que la mente es así, que va bien. La causa es sí. La causa no es que la mente sea así, sino de que está ligado a... Estoy pensando en la respuesta corta. Espera. Las tendencias subyacentes que está nombrando, Sí, las que están detrás de eso, es una insatisfacción profunda en relación al momento presente que nunca nos conforma. Aunque nos guste, queremos que dure más, y si no nos gusta, queremos que se vaya, y si somos indiferentes, es igual una reacción. Siempre estamos reaccionando a cada sensación que aparece continuamente. Nunca estamos bien con lo que está pasando. Si vos ves eso, cuando estás viendo como muy tranquila el proceso mental en la meditación, empezás a darte cuenta, estoy, vale, que esto es. esa es una respuesta corta. Está bien. Sí. Bueno, ahí la pregunta sería, ¿por qué estamos siempre insatisfechos? Una vez que lograste La pregunta no es por qué. Claro, mi pregunta no es La pregunta no es por qué. No, porque si estás preguntando la razón de Dukkha, digamos. la razón de Dukkha es la avidez. La razón de la avidez, la causa de la avidez, es la ignorancia. La presunción de un yo. Y siempre quiere más. Siempre Que quiere siempre está otra cosa. que es lo que te respondió ella, que siempre está insatisfecho. ¿sí? Claro, En un arahant si es no hay personal, avidez. si es personal, entonces hay alguien que no está satisfecho con esta sensación agradable, desagradable, agradable, desagradable. Hay alguien, pero si no, si eso no está, simplemente es una sensación, si es una sensación, si es una sensación, si es una sensación, si es una sensación. ¿A quién le pasa eso? Pasa que ¿Entendés? hay que vivirlo para evitar. Entonces, ¿eh? Cuando no la merece. Sí, sí, digamos, Sos alguien. cualquier, sí, La insatisfacción no sería como una función de la mente, característica de la mente, ¿La qué dijiste? la insatisfacción. Ah, no, la insatisfacción es, No, el sufrimiento surge debido a que está esta presunción de que hay un yo que debe ser satisfecho, que y debido a esa presunción de que hay un yo surge la avidez en todos los eslabones del origen dependiente. Debido a que está esta presunción es que surgen las formaciones mentales. ¿Sí? Esto hace que en la mente de un arahant no existen esas formaciones mentales moviéndose. Cuando se siente en su mente no hay avidez.
sea, imagínate lo que es sentarte y vos estás con un objeto de meditación y estás ahí. Y la mente no se quiere ir. Y se queda quieta, sola. Ya no hay más 6 R's en el Arahant. Pero entonces el sufrimiento es por la presunción que hay un yo y la ignorancia de las cuatro nobles verdades. La ignorancia de las 4 nobles verdades es la Bueno, presunción. yo me digo, Cuando vos te olvidas de las 4 nobles verdades, es porque hay un yo. ¿Qué significa que te olvidaste de las 4 nobles verdades? Que dejaste de ver la impersonalidad y la condicionalidad en todo. Cuando vos lo dejaste de ver, me siento que no estoy satisfecho. Cuanto más profunda es la insatisfacción, más grande es el sufrimiento. Insatisfacción también es una sensación que te surge. La satisfacción es una reacción, Algo que no me gusta. exactamente, es una reacción a la sensación presente. Lo que vos vas a sentir de la avidez como sensación física que decíamos recién, como la contracción, eso es una sensación. Sí, es otro momento. Pues está la reacción de tu mente. quiero eso, no me gusta. Es ahí viene la avidez, engendra ese sufrimiento. Me gusta, no me gusta. Me satisface, no me satisface. Entonces imagínense una mente que está cómoda donde está. Está bueno lo que propone el Buda, ¿no? Buenísimo. Vos estás acá, se queda acá. Estás ahí, se queda ahí. Tenés la voluntad de llevarla allá, va allá. Además, si se mueve, no hay problema tampoco. Observa el movimiento. ¿Entienden Pero lo que entonces no quiere decir que deja de haber deseos, sino que los deseos que hay son hacia un estado sano. la mente de una arhat está todo el tiempo en un estado sano? Ya no hay avidez, ya no hay ignorancia. Por lo tanto, no hay condiciones para que surja sufrimiento. Cesó. Le puede doler una parte del cuerpo, pero no sufre. Estamos que viven ahora todo el tiempo. Exacto. Todo el Nada tiempo. más. Yo El escuché zoom, en una charla que les decía, como que le preguntaban muchas veces la misma pregunta, ponete, no sé, ¿qué es la avidez? Y después a los 10 minutos otra persona le preguntaba ¿qué es la avidez? Y 10 minutos después otra persona le volvía a preguntar, ponele un poquito disfrazado, ¿qué es la avidez? Pero siempre he escuchado como preguntas en relación a la persona que la estaba haciendo y el momento. Es una mente que no siente nunca que se repite algo. Es como una mente que no se que no se repite. repite. Nada se repite, todo un momento. Bueno, Eso me pareció muy... Entonces, ¿qué significa esto? Que en el desarrollo gradual se va vivenciando esto. En la práctica de la meditación ustedes van viviendo eso. Cuando ustedes entran en jhana, conocen lo que es una mente sin avidez. Por eso después, cuando salen de jhana, naturalmente quieren el chupetín de vuelta. Pues se siente tan lindo. Ok. El jhana es un proceso mental, un estado mental que se produce de acuerdo a determinadas condiciones. Si ustedes conocen cómo favorecer esas condiciones, van a entrar en jhana. Pero
también nos está mostrando de que esa alegría y esa felicidad que se producen no son dependientes del afuera. O sea que se puede tener un estado mental muy elevado, muy saludable, sin que dependa de que alguien venga y nos diga algo lindo, o que nos regalen algo, o comer algo rico. No depende de nada de eso más que de la mente misma. Es una mente que en ese sentido es independiente del entorno, Ser sus propias hijas. ¿sí? Esto no significa negar, porque todos saben lo que es ese estado de llana o lo han experimentado, entonces es un estado muy tranquilo y de hecho es un estado muy abierto, no muy cerrado. Entonces, lo que nosotros estamos acá describiendo, lo que está describiendo acá el venerable Mahakachana, lo voy a volver a leer ahora, ¿sí? Dice, dependiendo, dice, de oído y los sonidos, nariz y olores, lengua y sabores, dependiendo del cuerpo y lo tangible, de la mente y los objetos mentales, surge la conciencia mental. El encuentro de estos tres es el contacto, con el contacto como condición hay sensación, lo que uno siente, eso uno lo percibe, lo que uno percibe, eso uno lo piensa, lo que uno piensa, eso es lo que prolifera mentalmente. Con lo que uno haya proliferado mentalmente como su fuente, las percepciones y nociones producidas por esa proliferación mental, es decir, que hay nuevas percepciones y sensaciones, asedian a la persona con respecto a los objetos mentales cognoscibles a través de la mente en el pasado, en el futuro y en el presente. O sea que puedo traer cosas del pasado hacia mi presente y las transformo, el pasado lo transformo en presente. Esto que vos me dijiste la semana pasada, hace 3 años, hace 10 años, estamos trayendo eso del pasado al presente. Se transformó en algo presente ahora y va a dar su fruto en el futuro. O yo tengo miedo que vos en el futuro me hagas la preocupación y la ansiedad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta proliferación mental, con este papancha, lo que tenemos que entender son varias cosas. Primero que lo volví personal. Ya lo volví personal, ya no entiendo nada. Entonces pueden surgir pensamientos como, yo sé que en este momento estoy enojado, sé que en este momento... No, lo que está fuera de lugar ahí es la palabra sé. Estoy ignorando completamente. Sé que estoy enojado. Si vos sabes que estás enojado, es que no sabes que estás enojado. Si supieran, No estarías enojado. No sabes. Nadie quiere estar enojado voluntariamente. O sea que estás... Fíjense hasta qué punto uno está, digo, loco, que uno dice que sabe y está enojado. Está loco. Yo sé que si me agarro los dedos con la puerta, sé que me duele mucho, voy a... Estás loco, sacá los dedos. Sí, el dolor me está matando, pero yo sé que... Sacá los dedos. Dejá de estar enojado. pero por ahí de pronto entendí bien. Uno sabe que está enojado, pero no sabe lo que está sufriendo por él y que puede pararlo eso. Muy bien, vamos más fino. Sí, vos podés notar que estás enojada. En el momento que estás enojada tenés que abandonar el enojo. Porque si vos no abandonás el enojo, lo que hagas a partir de ese enojo es papancha, es proliferación mental. Te va a asediar. Por eso fíjate que la palabra es asediar. Me vuelvo loco. O sea, no veo nada. Quiero matar, quiero tirar la biblioteca o lo voy a discutir. No te puedo ni ver, me quiero ir. Es decir, es como me quiero salir de mí mismo. ¿No? No me soporto. Si tuviste un ataque de furia alguna vez, todos sabemos lo que es. Sí, esa cosa que uno se aliena, De ¿sí? allí, Se sale de sí mismo. Lo que se quiere decir con esto es papancha. Prolifero y prolifero. Me lo dijo y seguro que me lo dijo porque me lo dijo y además me lo dijo. Y Por bien, eso se te había pasado, pero después. claro. Y otra cosa que pueden observar, que es un ejercicio importante, es, fíjense, tuvieron este altercado y se encuentran con su mejor amigo, su mejor amiga. Te quiero contar lo que me pasó. Y fíjense cuando lo cuentan y lo recrean,
Miren lo que les empieza a pasar en la mente. Vuelve a surgir el enojo, vuelve a surgir la indignación, vuelve a surgir el destrato. Papancha. Igual yo puedo contarlos si le aplico las 6 R's con otra intención. Correcto. Entonces, si vos lo contás y estás muy atenta, vas a empezar a contar lo que sucedió. Y no qué mal que te sentís tratada. O lo que fuera. Son dos cosas distintas. Por eso es tan importante qué intención tengo yo cuando cuento las cosas. Si mi intención es contarte algo porque quiero que me escuches y quiero que vos me des tu opinión porque yo no tengo claro qué es lo que me pasó, me puedes dar vos una opinión diferente a la mía, es raro que alguien te pida eso. Pero a veces pasa. A ver, ¿qué pensás vos? Decime, porque por ahí vos lo ves desde otro lugar. Eso es una cosa, estoy abierto. O mi intención es clavarle el puñal a la persona que no está, volverlo en círculos, al puñal sacarlo, clavárselo en otro lado, moverlo en círculos y así sucesivamente para justificar mi enojo y mi indignación. Que mi amigo me dé la razón. Claro. Entonces viene tu Y amigo oye, que también lo vuelve personal y dice, ay, no puede ser lo que te hizo. lo que te... No, es con el efecto de que te da la razón, que te terminas enojando. Bueno, ahí tenés la otra. Porque ¿Sí? también- Sí, sí, entonces nos empezamos a dar cuenta que el papancha, y lo que hablábamos el otro día, a Mara se le llama papimato. ¿Cómo te llamas? Papimato. Papimato. En Pali, papimato es uno de los sobrenombres de Mara. Me suena muy gracioso. Papimato. Lo nombró en el Sutta se nombró en plural, amaras. Los Maras, sí, Son sí. muchos. No, está queriendo decir. No, pero a veces, A veces son. algunos sutras de los maras son como las legiones de los pensamientos. Las legiones de los pensamientos. Esta proliferación mental. Son los serían maras. los maras, que vienen como en tropilla y te inundan completamente hasta tomar la mente. Entonces, Pues luchás contra los ejércitos de mar. ¿qué estamos viendo acá? ¿No? ¿Qué estamos viendo acá? Esta proliferación mental nos confunde más. Porque de esta proliferación mental surgieron nuevas sensaciones, nuevas percepciones, nuevas opiniones. Y ya no sé dónde estoy parado. Ya no sé por qué estoy enojado. ¿Qué siento? ¿Sí? ¿Y por qué, cuál fue la causa de que inició esta proliferación mental? Algo que hacemos los seres humanos muy a menudo, que es tratar de pensar sobre lo que sentimos. ¿Qué es tratar de pensar sobre lo que sentimos? Justificarlo. Buscarle el porqué. Ahí es donde viene también esta sensación tan común de justicia e injusticia, de trato y destrato, de mérito o demérito, ¿sí? Entonces fui tratado injustamente, la vida no me dio lo que yo esperaba. La justicia y la injusticia son conceptos totalmente ficticios para la mente. Son conceptos que se utilizan en el mundo para hablar de la ley, de una cierta ley, pero después, ¿qué es lo justo y lo injusto? ¿Qué? ¿Qué es lo justo o lo injusto? Un punto de vista. Y entonces, si es un punto de vista, nos estamos dando cuenta que cuál es el primer paso del octuplenoble sendero, el recto punto de vista. O sea que si yo tengo el punto de vista claro, que es recordar que porque surge esto, surge aquello, que porque cesa esto, cesa aquello, o sea que hay una condicionalidad y que esa condicionalidad no incluye un yo, sino que es así, son acciones que suceden porque están las condiciones para que sucedan. Empiezo a ver con otros ojos lo que pasa. Cada vez que yo lo vuelvo personal, que tengo el incorrecto punto de vista, sufro. Porque así como hay un noble octuple sendero, hay un octuple sendero que es erróneo o demoníaco. Que si uno lo sigue, se va al tacho.
La otra parte de la hueá, Ujú. ¿Cuál sería? El erróneo punto de vista, la errónea intención, el erróneo hablar, la errónea acción, el erróneo medio de vida, el erróneo esfuerzo, la errónea atención y la errónea concentración. Entonces nos damos cuenta, si yo tengo un punto de vista personal, esto a mí me pasa, no es justo, tengo una intención. Ah, te la voy a devolver, mala intención. Y ahí Eso me va... fácil romper los preceptos. Y entonces ahí viene el primero. Como vos me dijiste algo malo, yo te lo devuelvo, hablo mal. Como yo te hablé mal porque vos me hablaste mal, vos me metiste un cachetazo. Entonces yo paso el cuarto, óctuple erróneo, sendero. Te meto otro cachetazo, llego a la mala acción. Como nos fuimos a la guerra, que esto es lo que termina pasando entre países, pongo trabajo en un lugar que implique matar o dañar a otro ser. Eso lleva al esfuerzo equivocado, que es que tengo un estado sano, lo abandono, y tengo un estado insano y profundizo en eso. Esto es muy interesante en la serie de mafiosos. Para mí es algo siempre muy interesante de ver, porque siempre cuando veo una serie sobre mafiosos, siempre pienso en el erróneo octuple sendero. Porque en los personajes se ve eso, cada vez van más abajo. Y vos ves que tienen, es una venganza, Peor, peor, y peor. cada vez es una debacle. Empiezan, digo, en El Padrino, ¿no? Se ve eso. Estás pensando, entonces me mataron al hijo, yo te mato a vos, y te mato a vos, te mato, y terminan todos muertos. Y cada vez es peor. Lleva a que te esfuerces para estar cada vez peor, te sentís cada vez peor, tenés atención errónea, o sea que tu mente todo el tiempo tiende a estar con objetos mentales malsanos, y llega a la concentración errónea, que es obsesión. Obsesión. No puedo dejar de pensar en lo que me hiciste, no puedo dejar de pensar en lo mal que me trataste, no puedo dejar de pensar, y no puedo parar de pensar en eso. Esa obsesión malsana retroalimenta el primer paso, el incorrecto punto de vista. Porque todo esto me lo hiciste a mí, a mi familia, a mi clan, a mi país, Y todas las acciones que partan de esa mente van a ser malsanas. absolutamente Van a traer más consecuencias malsanas. malsanas. Es muy interesante a veces ver eso de las obras de arte, digo, de las series, o de, ¿no? Cómo se ven esas cosas, los personajes, cómo pintan eso, y es muy lindo si uno lo ve desde esa perspectiva. Mirá vos, si uno lo ve desde ese lugar, una expresión artística, puede aprender mucho, porque hay algunas, eh, sobre todo cuando están muy bien escritas, y los guionistas son tipos que por ahí quizás han practicado o entienden algo, hacen cosas realmente maravillosas, con todos los vericuetos que hay, pero si uno no se da cuenta, se pone de un lado del otro. claro, Sí, porque además hay a veces personajes que tienen esos matices que de repente tienen un montón de La construcción acciones basadas en ese punto de vista erróneo y en un momento, en un momento donde pasa otra cosa. entonces, Kill Bill está buena porque se ríe de eso. no, pero Kill Bill es eso todo el tiempo. Yo me acuerdo de la serie esta que es tan buena, Los Sopranos, ¿Cómo? la serie de Los Sopranos, que la recomiendo, digamos, realmente es una serie muy dura de ver y todo, ¿no? Pero está muy bien hecha. Y vos te das cuenta cómo en realidad cada vez es más un infierno. Él termina loco, casi. Termina loco, medicado, porque no, ya tengo miedo de doblar la esquina. ¿Y se murió esto? Se murió así, muy joven. Entonces, cuando ustedes nos encontramos con este papancha, con esta proliferación mental, es muy importante que nos demos cuenta que lo que tenemos que hacer es abandonarlo. Nada más. Por eso las 6 R's. Por eso la meditación del perdón. La meditación del perdón lo que hace es nos enseña a aceptar que esos momentos de confusión no son momentos de claridad, y de ninguna manera son momentos de conciencia. De ninguna manera. En ese momento no hay conciencia de nada sana. Cuando decís confusión, es la presunción de que hay un yo. Por empezar eso, pero cuando esa presunción ya está recontra reforzada por todas estas proliferaciones mentales, por toda esta justificación, no estoy viendo nada. Estoy literalmente atrapado en una tela de araña en la cual no me puedo zafar. Sí, sí.
Por eso la meditación del perdón lo que hace es, al perdonarnos con nosotros mismos, es que al perdonarnos se da la chance de que surja, cuando surge esa formación mental debido a un hecho en el pasado, poder perdonarnos y darnos cuenta, claro, con esa mente, ¿qué voy a hacer? Me tengo que perdonar porque no Perdona por no entendí. entender. Me perdono porque no entendí, porque si yo realmente entendiera, no haría eso. Cuando ustedes están con el amor benevolente, ¿harían daño? ¿Les gustaría dejar de estar en ese estado? De ningún modo. Si están bien, están satisfechos, están tranquilos, no te da ganas de hacer nada. Estás bien. ¿Qué hay para comer? Ensalada. Ok. ¿Qué hay para comer? Ravioles. Bueno, está bien. ¿Vamos al parque? Vamos. ¿No vamos al parque? No vamos. Bueno, está bien. Fácil. Lo que Es decía, fácil, vivir Eso fácilmente, claro. La vida es fácil. La vida es fácil. ¿qué cosa era una pregunta que Sí. la vida Vos pegás la cotidiana? Porque madera. eso nosotros lo aplicamos a la vida cotidiana. Sí. Y me hace acordar a algo que dice en la Biblia, o amar al enemigo, cosa que siempre me resultó tan difícil, ¿no? Porque vos, en una situación, a mí me llueve en la cocina. Y el administrador no se ocupa. Y ya le dije al consejo, el consejo le dijo, y el tipo no se ocupa, ¿no? Y es muy molesto que después te cae Claro. arriba del tractor. Sí, sí. Entonces, en ese caso, yo ya ni me enojo, digo, ese tipo le patina algo porque, ¿cómo que no lo arregla? Estamos todos diciendo que lo arregle, no lo arregla. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la actitud? Decir, bueno, ya lo va a arreglar o seguir insistiendo. O sea, eso es un caso chiquito, pero hay veces que son No, no es cosas chiquito, maravillosas. no es chiquito, es cotidiano. Claro, sí, sí, Es algo con lo que vos convivís diariamente. claro. Entonces yo ya ni me enojo con el tipo, pero ¿cómo, cómo actuar con eso? ¿Dejar que llueva? ¿Está bien que llueva? Yo te hago una pregunta. Yo te hago una pregunta. Eso sería la resolución del problema, ¿no? Vos querés resolver ese problema. Sí. ¿Hay otra forma de resolver el problema? No, porque ni siquiera lo puedo resolver yo en mi departamento porque es del departamento de arriba, ¿entendés? Por eso te pregunto, ¿hay otra manera de resolverlo en relación a hablar con el vecino de arriba y ver cómo se resuelve? No, es que ya hablé con el vecino de arriba, ya me dijeron, mandaron una carta, del consejo de administración me dijo, mandaron la carta de documento. ¿Y cómo me mandaron la carta de documento? Con el administrador que yo elegí, que elegimos nosotros, ¿entendés? O sea, Bien, ¿entendés? Como que, te digo todo esto porque lo importante sería resolver el problema, claro. ¿sí? Ahora, el punto es con qué mente resolves el problema. ¿Cómo está tu mente cuando vos resolves el problema? Bueno, pero primero yo esta vez no me enojé, ya, esto ya lleva como un mes y ni siquiera la hablo enojada. El otro día vino, el tipo estaba enojado conmigo. Yo digo, pero insisté, yo no tenía que contestar, ¿no? Bueno, me voy a ocupar, todavía no se ocupó, ¿no? Entonces mi mente está tranquila, no estoy furiosa con el tipo, lo que sí que no se me resuelve el problema. Todavía no. No entiendo. ¿Qué querés entender? ¿Estás sufriendo vos? Cuando se me inunda, sufro porque se me inunda. Y si no se me inunda, no, ¿viste? Cuando me cae agua de arriba, ahí sufro, porque me está cayendo agua de arriba. Te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Cuál es el problema? Bueno, me resulta incómodo que me llueva el techo de la Ah, cocina. bueno, ahora empezamos a hablar un poquito más realmente. ¿Tenés aversión? Bueno, pero a mí me parece como natural que. ¡Ah! Ahí está, salió el espagueti. Ahora me parece natural tener aversión. Si te llueve, ¿cómo no voy a estar indignada porque no me arreglan el coso? Entonces, cuando vos decís que estás tranquila, ¿es verdad que estás tranquila? No, no estás tranquila. Tenés ganas de agarrarlo al tipo y darle con el termo en la cabeza. No tanto, porque somos seres civilizados, pero encima viene y te habla mal, ¿sí? Sí, y vos tenés toda la razón para sentirte mal porque te cae agua en la cocina. ¿Y
Entonces, la actitud saludable sería, bueno, cae agua en la cocina, pongo los tachos, seco el piso. Estamos Sí. hablando de qué cosa. ¿Vos creés que te pones mal porque te cae agua en la cocina? ¿O crees que te pones mal por cómo reacciona tu mente a eso? Ah, entonces, si vos pones los tachos, ¿sí? Y te estás dando cuenta que estás trabajando por ahí con una persona que, vamos a suponer que actúa con negligencia, ¿sí? Que no sabemos por qué actúa con negligencia. Por ahí tiene mucho trabajo, por ahí llamó él al plomero, el plomero no le presta atención. Andás a ver qué pasó. Mientras tanto, el asunto es que tu mente, vos estás todo el día con tu mente. No la podés meter en la heladera a la noche cuando te vas a dormir y después te la pones a la mañana. Si yo quiero resolver el problema, quiero resolver el problema. El asunto es cómo está mi mente todo el tiempo. Y fíjate qué rápido que la mente justifica que vos tenés razón y que podés enojarte y sentirte mal por ello. Como si eso hiciera que dejara de llover. ¿Eso va a hacer que deje de llover? No. Entonces viene mi pregunta inicial. ¿Vos querés resolver el problema? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿La lluvia o tu aversión en la mente? ¿Cuál de las dos te parece que gotea más? ¿La aversión en la mente o la lluvia? O sea, por ejemplo, me voy a salir, bebé, se me meó todo otra vez, justo cuando estaba cambiadito, pues yo no me voy a enojar. Yo tendría que tener la misma actitud acá. ¿Otra vez? ¿Cómo? Explícame de vuelta. Claro, hay cosas que uno te complican la vida, pero no te Obvio. enojas, ¿no? Que vos no te enojes no significa que no haya irritación o aversión en la mente. La aversión puede ser muy suave, ¿sí? Ves, nosotros todos, Sí, ya te ibas a salir, sí, y bueno, lo cambiaba, claro. ¿no? Sí, claro. Bueno, Algunas personas. la misma actitud tendría que tener en este caso, como si hubo otro vez llovió, bueno, vamos a limpiar, esa sería una actitud sana, Para no, tu mente, no aversiva. en tu mente, no es la Sí. actitud. Vos considerás actitud lo que haces para afuera. Y yo te estoy hablando que la única actitud que tenés es la que tenés vos acá adentro. Pues en mi actitud, la actitud de uno tendría que ser siempre como cuando uno realmente ama al otro y no. Como vos te amás a vos mismo. Cuando vos te enojás y te justificás el enojo, ¿estás siendo amorosa con vos? De verdad, cuando vos estás enojada, ¿te sentís amorosa con vos mismo? Sí, no, una sensación horrible. Y encima tenés razón. O sea que la razón a veces no viene a acompañar el amor, viene a acompañar el odio. La forma de resolverlo es en tu mente. ¿Cómo vos resolvés esto en tu mente? A partir de que esa sensación de aversión vos la dejes ir, podés agarrar, volverlo a llamar. Mire, discúlpame, te vuelvo a llamar para recordarte tal cosa. Y pasan 2, 3 días. ¿Te acordás que te llamé? Mirá, sabés que me está cayendo agua, se me está arruinando esto. ¿Podrías, por favor, digo, para ver si no le sale más caro el consorcio? No importa que. Yo sé que por ahí estás ocupado. ¿No? Puede ser 2000 formas de decirlo. ¿Cómo resolverlo para afuera? El asunto es cómo lo resolvemos para adentro, no para afuera. O sea, que la actitud saludable y distendida sería vino esto, encargo. Vino esto otro, encargo. Claro. Chao. Vino esto, dijiste, encargo. Te doy otro ejemplo que siempre doy. Vas con el auto, viene otro y te choca. Suponete, chocan dos autos, se bajan y se pelean. Se pegan. Porque se chocaron los autos. Pero el auto sigue chocado. Ahora, además de tener el auto chocado, tenés el ojo morado. Y el otro tiene el labio partido. ¿A vos te parece? Yo tengo toda la razón, él me chocó, tengo toda la razón de ir y pegarle. ¿Pero qué solucionás pegándole? ¿Está menos chocado el auto? ¿Te sentís con menos estrés? No, pero yo tengo mis razones. ¿Te parece lógico? Para mí es lógico. O sea, Y por lo tanto es destructivo. No debería ser lógico. Si vos me chocaste con el auto, lo primero es, ¿están todos bien? Y el otro, ¿estás bien?
Luego veamos cómo hacemos para resolver esto. Yo no sé en qué venía el otro. Pero si nadie salió lastimado, resolvamos el aspecto material. ¿Pero por qué reaccionamos así? Porque tenemos miedo. Porque la tendencia subyacente que hay es al miedo, a la aversión, que es lo que está hablando el sutta. Entonces exploto. Y rápidamente aparece la justificación. Que es lo que hiciste vos. Yo estoy tranquila. Ajá. Es lo mismo que decir, yo venía manejando tranquilo. Mentira, venías mirando el celular. Pero estaba tranquilo y me chocaron. Y la gente dice eso, yo estaba tranquilo. No digas una cosa que no es verdad. Vos no tenés ni idea cómo tenías la mente. ¿Por qué? Porque no le prestas atención a tu mente. La mayoría de la gente no presta atención a cómo tiene la mente, presta atención a lo que está pasando afuera, pero no a cómo reacciona tu mente a eso. Esta es la gran diferencia y esto es lo que el Buda te dice. ¿Viste todo lo que pasa afuera? No importa ahora. Fíjate cómo reacciona tu mente a eso. Si vos reconoces cómo reacciona y vos no actuás en consecuencia, sino que dejás ir, vas a ver que accionás de otro modo y el mundo cambia. No reaccionás, sino reaccionás. Exactamente, no reaccionás, no actúas sobre la aversión, sino que tomás acción con una mente distendida, no con una mente apretada. Entonces no te va a molestar hablar con alguien por ahí 10 veces porque es distraído, porque es negligente. Simplemente, y en algún momento esas 10 veces por ahí, no quiero que me llame más, andá y resolvelo, va y te lo arregla. Como mucho no te costó llamar por teléfono. Ahora, de la otra manera, yo me enojo, estoy 10 días pensando solo en la gotera, no me la arreglan, tardan lo mismo, por ahí. Y la diferencia entre las dos personas, que una estuvo sufriendo los 10 días enojada, y se lo arreglaron a los 10 días, y la otra se la arreglaron a los 10 días, pero estuvo tranquila, porque se está ocupando de la mente, de dejar ir eso. ¿Ves cómo la sensación de merecimiento e injusticia está ahí? Y entonces, como es justo, yo me puedo enojar. Como que enojarme no soluciona un problema. No soluciona el problema. Y tener razón tampoco. No. Entonces esto nos lleva a la opinión personal. Mi opinión personal es que yo puedo estar enojado por esto, pero totalmente justificado. ¿Te sentís bien? ¿No? ¿Y para qué lo haces? Déjalo ir. ¿Ves a lo que te desafía? El Buda te dice, atente, porque la opinión personal es lo más difícil de abandonar. Y la opinión personal es la anteojera con la que mirás el mundo. Ese mundo que te vive agrediendo, ese mundo que te trata injustamente, ese mundo que no te reconoce. Y sos vos el que está actuando así. Vos sos el que no te tenés en cuenta cuando te esforzás, cuando te enojás y reaccionás. ¿Quién es el primero que no se tiene en cuenta? Yo. Te estás sintiendo horrible y vos crees que te sentís horrible por lo que te dice el otro. No, porque vos reaccionaste a eso. Entonces, si yo te digo que la persona, este adulto, es distraído, negligente, desconsiderado, te estoy hablando de un niño. Solo que como es niño no le aplico estos tópicos. Pero un niño hace eso. No presta atención, está en su mundo, está en su... hiciste la mochila. No, el adulto no es diferente. Si el adulto no ha desarrollado su mente, en algún sentido, actúa como un chico. Realmente no. Bueno, es una mente madura. ¿Entendés? Pero esta cosa de resolver el afuera, de querer resolver el afuera, de que el afuera, ahí es donde vienen las opiniones, donde uno sufre, porque choco. Entonces, ¿viste? Yo afirmo y proclamo tal enseñanza por la cual uno no riñe con nadie en el mundo. ¿Qué te está diciendo? ¿Por qué no vas a reñir? Porque en tu mente no hay, cuando surge la aversión, vos no reaccionás. La dejas así porque sabes que te hace mal. Esta es la enseñanza del Buda. Y ahora, cuando existe el ojo, una forma y la conciencia del ojo, es posible advertir la manifestación del contacto. Es decir, que podemos darnos cuenta que hacemos contacto. Cuando existe la manifestación del contacto, es posible advertir la manifestación de la sensación.
tengo esta sensación visual. Cuando existe la manifestación de la sensación, es posible advertir la manifestación de la percepción. Estoy viendo tal cosa. Cuando existe la manifestación de la percepción, es posible advertir la manifestación del pensamiento acerca de eso. Cuando existe la manifestación del pensamiento, es posible advertir la manifestación del asedio de las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental. Como vuelvo una y otra vez a pensar en lo mismo. Lo mismo cuando existe el oído y un sonido y la conciencia del oído, cuando existe la nariz, un olor y la conciencia de la nariz, cuando existe la lengua, un sabor y la conciencia de la lengua, cuando existe el cuerpo, un objeto tangible y la conciencia del cuerpo, cuando existe la mente, un objeto mental y la conciencia de la mente, es posible advertir la manifestación del asedio de las percepciones y las nociones producidas por esa proliferación mental. ¿Sí? O sea que con cualquiera de los 6 sentidos, los 5 más la mente, pueden producir estas proliferaciones. Cuando no existe el ojo, no hay forma, no hay conciencia del ojo, es imposible advertir la manifestación del contacto. Cuando no existe la manifestación del contacto, es imposible advertir la manifestación de la sensación. Cuando no existe la manifestación de la sensación, es imposible advertir la manifestación de la percepción. Cuando no existe la manifestación de la percepción, es imposible advertir la manifestación del pensamiento. Cuando no existe la manifestación del pensamiento, es imposible advertir la manifestación del asedio de las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental. ¿Sí? Esto también está colocado de una manera como una cesación dependiente. ¿Sí? Eso significa que si yo hago 6 R's cuando estoy percibiendo algo, no va a surgir el pensamiento sobre eso. Y no van a surgir las proliferaciones mentales. Cuando dice que cuando no existe la sensación, significa que cuando yo no contacto con algo, eso no existe. ¿Cómo es eso otra vez? A ver. Claro, cuando yo no tomo contacto con una sensación, eso no existe para mí. Entonces vieron muchas veces las discusiones políticas, las discusiones religiosas, las discusiones filosóficas, las discusiones sobre si hay que comer o no carne, sobre cosas que uno no tiene contacto. Entonces se trae a la mente contacto de un pensamiento que es de derecha, de izquierda, de River, de Boca, de filósofos existencialistas o lo que fuera. Entonces empiezan a formarse bandos y empieza a haber discusiones. Es porque en ese momento yo no estaba teniendo contacto con algo, traigo un contacto de algo, surge todo esto. En ese sentido, por eso es tan importante, cuidado con lo que hacemos contacto. En este sentido, cuidado donde, cuál es la intención de la mente. No llevemos la mente a tomar contacto con una sensación perjudicial, que es esto un poco el ejemplo que me estás contando. Si yo me estoy justificando de que tengo todo el derecho a estar enojado porque me llueve en la cocina, estoy voluntariamente tomando contacto con una sensación desagradable, el enojo, la frustración o la irritación, y empiezo a pensar sobre eso, empiezo a traer más sensaciones de enojo y estoy sufriendo. ¿Ven cómo funciona avidez y apego? El apego es la justificación de por qué me siento mal. ¿Para qué? Si tengo que resolver eso. Mejor con una mente alegre, porque yo estoy enojado y bueno, me sigo goteando en ese momento, ¿no? Entonces tengo que tratar de actuar de manera lo más abierta e inteligentemente posible para resolver eso. No para justificar mi enojo o mi sufrir. Lo mismo cuando no existe el oído, no hay sonido, no hay conciencia del oído. Cuando no existe la nariz, no hay olor, no hay conciencia de la nariz. Cuando no existe la lengua, no hay sabor, no hay conciencia de la lengua. Cuando no existe el cuerpo, no hay objeto tangible, no hay conciencia del cuerpo. Es imposible entonces advertir de ser asediado por las percepciones y nociones producidas por la proliferación mental. Amigos, cuando el bendito se levantó de su asiento y se marchó a su morada después de dar un breve resumen sin exponer el significado en detalle,
es decir, picus, en cuanto a la fuente a través de la cual las percepciones y las nociones producidas por la proliferación mental que asedian a una persona, si no se encuentra nada allí en lo cual deleitarse, acogerse y aferrarse, este es el fin de la tendencia subyacente a la codicia. ¿Ven? Si yo no me acojo en mi opinión, no me aferro a mi opinión, si no me deleito con esto que estoy pensando, entonces desaparece la tendencia subyacente a la codicia, que es mi opinión me gusta, aunque me haga mal, es mía. Este es el fin de la tendencia subyacente a la aversión, que es la otra parte. No me gusta. Es la tendencia subyacente a las opiniones. La tendencia subyacente a la duda. ¿Sí? Fíjense cómo las va nombrando. La opinión, que es lo que estoy pensando acerca de algo. Pero esto que yo estoy pensando resuelve el asunto. Si yo justifico cómo me siento menos mal. Esta es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. No. Y entonces, 6R. De ahí viene la siguiente, la duda. Es lo del sutra de la flecha envenenada. Claro, es lo mismo. La duda. Desaparece, no hay duda. Con respecto a que esto me hace mal. No hay duda, déjalo ir. Soltar. Soltalo, relájate. Veamos cómo lo resolvemos. No es hoy, vamos mañana de vuelta. Lo vemos otra vez. De la tendencia subyacente a la vanidad. Orgullo. Yo tengo razón. Vos no. Me hace siempre acordar esto a un amigo de mi papá que cantaba, tenían un cuarteto vocal mi papá. Entonces el que hacía el tenor segundo se llamaba, no le voy a dar el nombre. Era Herrero. ¿Era? Herrero. Tipo grandote, con unos dedos, le decían el dedo metalúrgico, porque apretaba cuando llegaron las computadoras, apretaba y saltaban los botones. Tenía una fuerza tremenda. Entonces cuando vos lo veías apretar la tecla, hacía, y claro, doblaba el metal, ¿viste? Entonces el resorte lo escuchabas abajo. Alguien se equivocaba, ¿no? Se equivocaba él. Entonces alguno de los otros tres le decía, escúchame, acá en este compás, me parece que cantaste otra nota, te equivocaste. Entonces paraba y te miraba y decía, sí, yo me equivoqué, pero vos también. Me equivoqué. Pero vos también. Y todos se reían, ya después era un chiste, ¿no? De la tendencia subyacente al deseo de ser, el deseo de existencia. ¿Sí? El deseo de existencia es, yo soy esto. De la tendencia subyacente a la ignorancia. Este es el fin de recurrir a los palos y a las armas, el fin de las peleas, los altercados, las disputas, las recriminaciones, la malicia y el habla falsa. Porque ya no hay nada que andar defendiendo. Solo queremos resolver, es decir, tomar acción. No defenderme a mí o atacarte a vos. No nos importa lo sustantivo, nos importa resolvamos el asunto. Acción. Acción. Pero para esa resolución la mente tiene que estar libre de aversión. Sí, si no vos vas a resolver el problema manifiesto. ¿Esto qué significa? Volvemos al ejemplo este que es algo tan típico en las casas. Vos estuviste 10 días con la gotera, un mes con la gotera o 45 días, enojada, furiosa durante 45 días, no dormís, te sentís mal, te duele la panza, y finalmente arreglan la gotera. O estás 45 días reconociendo que esto es así, hablando y tratando de resolver, y durante esos 45 días tuviste un problema, nada más. Un problema ahí que te llovía. Vos estás bien de salud, te sentís bien, te podés reír, pero tenés ese problema. También se terminó resolviendo el problema material, pero el que no terminaste resolviendo es el de acá arriba, Que sigue. que sigue. Porque después de esos 45 días, cuando te resuelven el problema ahí, adivina qué le pasa a tu mente.
Sí, Sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. bueno, me gusta eso. Es una botella. Aquí estos estados, dañinos estados malsanos cesan sin restos. Entiendo así el significado detallado de este resumen. Ahora, amigos, si lo desean, vayan hasta donde el bendito y pregúntenle a él acerca del significado de esto. Tal como se los explique el bendito, así deberían recordarlo. Entonces los bhikkhus, habiéndose deleitado y regocijado en las palabras del venerable Mahakachana, se levantaron de sus asientos y fueron a ver al bendito. Luego de rendirle homenaje, se sentaron a un lado y se le contaron todo lo que había sucedido después de que él se hubo marchado y añadieron: entonces, venerable señor, fuimos donde el venerable Mahakachana y le preguntamos acerca del significado. El venerable Mahakachana nos expuso el significado en estos términos, afirmaciones y frases. Mahakachana es sabio, bhikkhus. Mahakachana tiene una gran sabiduría. Si me hubiesen preguntado por el significado de esto a mí, lo habría explicado de la misma manera en que Mahakachana lo ha explicado. Tal es el significado de esto, y así deberían recordarlo. Cuando esto fue dicho, el venerable Ananda dijo al bendito: venerable señor, igual que si un hombre exhausto por el hambre y la debilidad encontrase un pastel de miel, lo degustase, en el proceso de su ingesta, encontraría un sabor dulce y exquisito. Así también, venerable señor, cualquier bhikkhu mentalmente hábil que escudriñase con sabiduría el significado de este discurso sobre el Dhamma, encontraría satisfacción y confianza en la mente. Venerable señor, ¿cuál es el nombre de este discurso del Dhamma? Con respecto a eso, Ananda, puedes recordar este discurso sobre el Dhamma como el discurso del pastel de miel. Esto es lo que dijo el bendito. El venerable Ananda estuvo satisfecho y se deleitó en las palabras del bendito. ¿Sí? Bien, entonces pueden ver cómo este sutta le vamos dando siempre una vueltita cada vez más profunda en ese sentido. ¿Por qué llamaba el pastel de miel? Por lo último que dice, como si un hombre que viene exhausto, Ananda, y viene, es como si saborease un pastel de miel, viene con hambre, y entonces gusta de algo muy rico y muy delicioso, y calma ese hambre que tiene. Entonces por eso encuentran satisfacción, como dice. En realidad es como que todos los sutras hablan de lo mismo. Claro, sí, 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 sí. Como que en realidad, como esto que leíste al principio, la vida es fácil. Si pudiéramos ver todo esto, La vida es sería fácil, claro, seguro, seguro. Lo difícil es la vida fácil. Sí. ¿Tienen preguntas? Quiero recordar el óptimo de drogas de El recto punto de vista, la recta intención, la recta palabra, la recta acción, el recto medio de vivir, el recto esfuerzo, la recta atención y el recto recogimiento o la recta concentración. que me lo confundía con el origen dependiente, no sé por qué. La Porque todas las enseñanzas en el budismo primitivo están formuladas con esta condicionalidad, con esta serie de condiciones que hace surgir el siguiente paso. Toda la enseñanza del budismo temprano está expuesta de esta manera, como les leí el otro sobre la timidez. claro, Cómo surge la autoconfianza en un practicante, en este caso en un practicante avanzado, ¿no? Ahí, pero no importa, en un practicante. Cuando tiene confianza, cuando sigue los preceptos, cuando aprende, cuando es enérgico en su práctica meditativa y cuando ve con sabiduría. Entonces ven que son causas, no es él es buen practicante, no es eso. Es cuando se siguen esas acciones, se produce la autoconfianza, lo que se llama autoconfianza.
lo que se designa como autoconfianza, que es nada más que una designación. No, yo soy bueno meditando, yo soy malo meditando. Que cultivamos, ¿no? Claro. La sensación siempre, bueno, es un presente. No le podemos aplicar las 6 R's a la sensación. No, si eso fuera posible, podrías hacer que fuera de noche. Claro. Lo podemos aplicar al paso siguiente, que es el apego, ¿no? La avidez. También. En este caso está formulada como percepción cuando se nombra. Lo que pasa es que tenés que ir un poquito más profundo en la meditación para notar el proceso en el cual la mente se mueve y nombra la cosa. Se puede detectar eso, ¿viste? Cuando se llega a ni percepción ni no percepción, Sí, que está tan tranquilo. que está tan tranquila, no ocurre, la mente no nombra. Falla, ese proceso empieza como, no es que falla, empieza a desaparecer. Está tan sutil que ya no surge, ni siquiera nombra lo que está pasando. Por eso cuando estás ahí adentro no puedes decir qué está pasando, no lo puedes nombrar. Cuando salís de ese estado es donde viene la memoria. Donde puede surgir lo que pasó en ese estado, digamos, ¿no? Nombrar con delay. ¿No? Claro, Además que es interesante que a través de esa experiencia, eh, hablas un poquito, que es interesante que a través de esa experiencia te das cuenta de esta diferencia entre el concepto y eso que se está nombrando. Hay una diferencia, ¿no? Las dos, pero lo hacemos uno, no como lo que decía Fede antes del ventilador. Lina, ¿alguna pregunta más? Una. En, en la vida cotidiana, ¿hasta qué llana puedes llegar? ¿En qué llana puedes hacer tu vida cotidiana? ¿Hasta qué llana? Hasta el cuarto, que es el Podría de llegar a estar hasta la esfera de la nada. haciendo tu vida cotidiana. Lo que te va a pasar es que vas a sentir solamente los lugares donde tocas, donde hay contacto físico y el resto del cuerpo no lo sentís. Como cuando le hablas a una persona. Cuando le hables vas a salir de ahí. Y se decía que el Buda podía, entre palabra y palabra, ir al cuarto yana. Por eso las charlas del Dhamma del Buda duraban toda la noche. ¿Pero por qué? Porque espaciaba una palabra de la otra. Decían que el Buda no hablaba ni muy lento ni muy rápido, tenía un tono que yo calculo que ni muy lento ni muy rápido, era bastante más lento de lo que se habla hoy. Creo que tenía una voz grave, o así dicen que tiene una voz bastante grave. Y entraba y salía en el cuarto yana, que es un yana donde la mente está muy maleable. Cuando la mente está así de maleable, es donde pueden venir justamente, donde la intuición y el conocimiento directo se puede manifestar más rápido. Se manifiesta más fácilmente. Las meditaciones guiadas, algunas personas te das cuenta que entran y salen del yana. Da la indicación, entra en yana, la indicación.
a la persona que la La que está guía. guiando. Pero cuando hablas solo podés llegar al cuarto, que es el material. Ahí llega el material, no. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Vamos entonces a compartir mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres se encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del mundo. Salve, salve, salve. Gracias, gente. Gracias.